Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Daniel Molina. Buenas noches con Esta todos. noche tenemos el tema la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con nosotros tenemos al doctor, al médico gastroenterólogo graduado en la Pontificia Universidad Católica, con experiencia en endoscopía, diagnóstica y terapéutica. Doctor Daniel Molina, buenas noches, un gusto tenerlo. Buenas noches a todos ustedes. Qué gusto tenerlo con nosotros una vez más, esta vez charlando con todo el grupo, para que lo conozcan, para que lo escuchen. Y por favor, recordemos las reglas, los micrófonos apagados. Al final de la charla del doctor podemos empezar con la ronda de preguntas, ¿sí? Doctor, ¿cómo está? Siga. Hola, buenas noches con todos. Espero que esto sea del agrado de todos para poder despejar un poco de dudas con la finalidad de poder entender qué es el reflujo, cómo nos afecta, qué tanto cambia nuestro estilo y calidad de vida, poderlo manejar con tratamiento no farmacológico y con tratamiento farmacológico. Iremos desarrollando un poco esta charla de manera didáctica. La finalidad es poderle llevar unos gráficos y poder entender, porque hay veces caracterizamos episodios de reflujo cuando son ajenos en realidad al reflujo. Si bien es cierto, esta charla eh, es con fines didácticos, cualquier duda, cualquier inquietud, podemos irlo despejando a medida que vamos desarrollándola. Muchas gracias por la invitación. Otra vez más, mi nombre es Daniel Molina, médico gastroenterólogo. Radico en la ciudad de Guayaquil y me dedico a la ejerción privada. Esta es su casa, doctor. Bienvenido, cuando quiera. Muchas gracias. Quise traer esta primera imagen en el contexto de que en ocasiones nos tocamos el pecho y podemos somatizarlo pensando que es una enfermedad del corazón. Y lo característico del reflujo es que se puede similar y tener un comportamiento camaleónico como si estuviera presentando un dolor tipo angina o un dolor tipo infarto. La característica del reflujo es eso, un dolor en el pecho, acompañado o no de cambios de la mucosa esofágica. Pero lo característico es esto, un dolor en el pecho, un dolor urente, no opresivo, sino urente, y en ocasiones nos lleva o nos condiciona a visitar al médico o a una urgencia pensando que estamos teniendo un cuadro de cardiovascular. ¿Cuáles son los síntomas típicos del dolor del reflujo? Es una acidez, como se conoce vulgarmente, en la boca del estómago. En ocasiones se acompaña de regurgitación. La regurgitación es cuando ingerimos los alimentos y ellos se regresan otra vez a la boca. Hay ocasiones que se acompaña de rumiación. Hay personas que vuelven y los mastican. Hay ocasiones en las cuales tenemos dificultad para tragar, como comentamos en la charla anterior. La disfagia es una sintomatología que se puede presentar hasta en un 30-35% de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. De manera inicial puede ser insidiosa y ocasional, presentándose con dificultad para tomar líquidos, hay ocasiones para dificultad para tragar saliva, y esto va siendo progresivo, progresivo, hasta que tenemos dificultad para consumir alimentos más sólidos, un pedazo de carne, un pedazo de pollo, etcétera. Hay molestias epigástricas en referencia de que el estómago va a tener una distensión abdominal y esto ya empieza a asociarse a un sinnúmero de síntomas para poder entrar en la enfermedad, que es un conjunto de todos estos síntomas. Hay que recordar que el medicamento que se consume para controlar la enfermedad de Parkinson retarda el vaciamiento del estómago y esto hace que hasta en un 30% de las personas que tienen enfermedad de Parkinson puedan llegar a presentar enfermedad por reflujo. Asimismo, también hay que tener en cuenta que los cambios en la alimentación son fundamentales para o tener una vida sana o en ocasiones empezar a presentar síntomas de reflujo un poco más seguidas. ¿Ok? Aquí tenemos un gráfico en el cual está el estómago en amarillito, queriendo decir que está irritado, está inflamado y hacia
Si puedo. No sé si se vea el mouse. Sí, Sí, se alcanza a ver. Ya, este es el esófago y lo característico del reflujo es que en la cámara gástrica empieza el contenido gástrico a subir hacia el esófago. Obviamente es una enfermedad de hipersensibilidad, el esófago tiene una mucosa muy noble, pero cuando está irritada ya empieza a generar cambios e inflamación constante que lo hace referencia del dolor como lo mostramos en la imagen anterior. Aquí tenemos un cuadro más gráfico, más característico en el cual está el contenido gástrico. Aquí se forma un bolsillo, como se conoce médicamente, y el estómago, que tiene una división con el esófago a través del diafragma, tiene una válvula fisiológica que es el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior, en condiciones anatómicas normales, que no debería permitir que el contenido del estómago ascienda hacia el esófago. Y aquí es que inicia el problema o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, cuando el esófago está expuesto de manera continua, la enfermedad inicia. Y es una enfermedad progresiva si uno no toma cartas sobre el asunto o lo deja pasar por alto. Hoy en día yo siempre hago mucha énfasis en mis charlas y en mis conferencias de que tenemos un enemigo los médicos y un enemigo es el Internet. ¿Por qué razón? Porque el Internet, la mayoría de las personas buscamos la solución con el Internet, buscamos la solución con el doctor Google y eso hace que enmascaremos y cuando ya llegamos a una consulta se hayan pasado cosas por alto, porque hay que tener en cuenta que hoy en día venimos evidenciando, por lo menos a experiencia propia, más lesiones de cáncer en nuestra consulta, más enfermedades acidopépticas y si hubieran podido manejar de una manera más suave, por decirlo de una manera criolla, y no hubiéramos llegado a incurrir hasta cirugías como terminan en algunas ocasiones. Aquí en el gráfico amarillo podemos ver cómo está el estómago, viene el contenido y otra vez se regresa y empieza a irritar las mucosas del esófago. Y es una enfermedad ascendente en el cual llega a afectar bastantes áreas del esófago. ¿Ok? Ya. Hablando un poco del tratamiento no médico, hay que tratar de mantener siempre un horario para alimentarse, un horario en el cual uno ya aprenda a llevar un desayuno en un mismo horario, un almuerzo en un mismo horario, una merienda en un mismo horario, llevar un apoyo con un nutricionista o un nutriólogo. Pues no es el mismo. Don Roberto, ya lo apagué. Siga, doctor. eh, El consumo de verduras cocinadas van a ayudar a disminuir los episodios de reflujo. En este caso tenemos zanahoria, calabacín, espárragos, etcétera. Las proteínas, de preferencia que sean magras, como el pollo, el pavo, el pescado, todas las carnes blancas que son muy nobles, las claras de huevo, en momentos que queramos consumir carnes rojas, que sea la área magra, evitar, yo sé que hay veces nos gusta tener nuestros pecados, como se dicen vulgarmente, pero si vamos a consumir carnes rojas, que sea el área magra, la parte magra. Los cereales y los tubérculos, consumirlos con precaución y al momento de consumirlos en la noche, que no sea más allá de las 7 de la noche. Hay que tener en cuenta que consumir alimentos por encima de las 7 de la noche va a generar que uno esté más expuesto a episodios de reflujo. Por eso, una de las recomendaciones avaladas por guías internacionales recomienda que deberemos consumir los alimentos antes de las 7 de la noche en pequeñas porciones. Yo siempre hago mucha énfasis de que la cantidad de alimentos que debemos consumir en la noche tiene que ser en un plato pequeño constituido por una proteína y por unas verduras. El carbohidrato en la noche no es necesario, ¿ok? Eh, la cantidad de aguas que consumimos día a día son fundamentales para mantenernos bien hidratados
y obviamente ayudar a estar con un clearance esofágico constante eh, y tener ir disminuyendo esos episodios de reflujo. De ahí ya pasando al área médica, tenemos hoy en día dos familias de medicamentos que son los que están más aceptados por guías internacionales para el manejo del reflujo. Tenemos los inhibidores de bomba de protones y tenemos los PICAPs. Los inhibidores de bomba de protones son los que se conocen hoy en día como meprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, esomeprazol. Y los PICAPs son unas nuevas moléculas que están en Sudamérica, ya en Asia existían desde hace mucho tiempo, pero son medicamentos que están avalados para el manejo del reflujo. ¿Ok? Doctor, Ahora, una preguntita. sí. ¿Inhibidores quiere decir que evitan, que quitan, que eliminan algo? Claro, los inhibidores de bomba de protones son unas moléculas que hacen que el ácido gástrico se vaya más hacia el área alcalina. Obviamente, como tenemos un estómago que está en un medio ácido de 3, de 2,5 a 3,5 de pH, el inhibidor de bomba de protones va a llevar ese estómago a un medio más alcalino. Lastimosamente no se puede mantener por tiempos muy prolongados, por eso uno empieza a dosificar estos inhibidores de bomba de protones una vez al día, dos veces al día, o empieza a cambiar de moléculas. Esto siempre va acompañado de medidas higiénico-dietéticas, siempre va acompañado de una buena hidratación y obviamente evitando los alimentos que son gastroirritativos o gastrolesivos. Por ejemplo, gastroirritativos, tenemos las bebidas alcohólicas, tenemos el tabaco, tenemos las sustancias muy calientes, por ejemplo, una sopa muy caliente no es muy amigable para el estómago, un café muy caliente en la noche también está contraindicado, estar con tabaco también es una contraindicación y más bien va a estar uno más propenso a estar con episodios de reflujos más seguidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, los carbohidratos no son necesarios en la noche. O sea, uno está acostumbrado a comerse de pronto, no como mucho en la noche, no como mucho, un sanduchito nomás. Pero ese sanduchito tiene carbohidratos. O sea que prefiero comerme mejor el pollito con una ensalada y evitar el pan, ¿no? Sí, hoy en día tenemos que tener en cuenta y en consideración que los embutidos se deben consumir con mucha precaución y con mucha mesura. Los embutidos son considerados como carcinógenos tipo 1, sobre todo si son ahumados, eh, y al momento de consumirlos, obviamente el estómago tiene un tiempo de vaciado, de vaciamiento, y ese tiempo de vaciamiento está relacionado con lo que ingerimos, con el alimento que consumimos. Si en la noche consumimos un embutido o consumimos alimentos muy copiosos, obviamente el vaciamiento del estómago va a ser muy complejo, muy lento y va a estar uno exponiendo su cuerpo a un episodio de reflujo. Obviamente el episodio de reflujo no aparece de la noche a la mañana, sino que es algo lento, 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 insidioso, hasta que un momento u otro hubo un gatillante y terminó generando estos episodios de reflujo constante que por lo general se presentan en la noche. Al otro día uno empieza a evidenciar cambios en la disfonía, son síntomas muy atípicos. Y Hay Ana, personas que empiezan a presentar episodios de tos. Obviamente, para poder tener que relacionar el episodio de tos con un episodio de reflujo, hay que pasar por una serie y una batería de exámenes para poder llegar a tener un diagnóstico concluyente, porque esa es la única manera hoy en día de poder determinar de que en realidad estamos frente a un episodio de reflujo. Porque hay que pregunta. tener en cuenta que el episodio de los reflujos no solo reflujo, puede ser que esté cursando con un cáncer de esófago, puede ser que esté Ay, no. cursando con un cáncer gástrico, puede ser que esté cursando con una úlcera también, que esté generando algún tipo de enfermedad orgánica y no sea en realidad un episodio de reflujo. Por eso yo siempre hago mucha énfasis y trato siempre de inculcar de que la mejor manera de poder determinar estos diagnósticos es acudiendo a un facultativo o un médico de cabecera. Las verduras Siempre crudas también también. perdón. Las verduras crudas están preguntando, doctor, ¿qué tan Las dañinas? verduras crudas, obviamente en la noche lo que van a hacer es ciertos alimentos nos van a llenar de gases y la distensión va a hacer que si tenemos un cardias, como les mostré en la imagen anterior,
un poco débil, obviamente el paso del contenido del estómago hacia el esófago va a ser más permisible y más posible. ¿Preguntamos ahorita o terminamos, Sí, doctor? no, no, pregunten, empecemos a preguntar. Gladys, Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Qué tal? de Paraguay, doctor. Hablaba usted, doctor, de que es mejor no comer después de las 7 de la noche, o sea, tomar los alimentos, los últimos alimentos a las 7 de la noche aproximadamente, ¿verdad? Correcto. Y preferentemente una proteína con verduras cocidas. Y sabe, doctor, que yo tengo apetito después, porque generalmente duermo a las 12 de la noche más o menos. Eh, ¿Y qué puedo hacer aparte de tomar agua? Yo sé que tengo que tomar agua. ¿Qué otra cosa me sugiere usted eh, para no tener apetito? Bueno, sí la comprendo y sé que ese también es el escenario de la mayoría de nosotros. Hay que Sí, tener en cuenta que obviamente al hacer referencia a que la cena sea a las 7 de la noche, es que va a ser sí. su último alimento, como perdice, fuerte, ¿no? Si después de Ujú, eso y se acuesta tarde, hay que tener en cuenta que no puede ingerir alimentos 3 horas antes de, de acostarse. En las ya, personas que están con un episodio de reflujo. Si este después está con episodio, pongamos el escenario que tiene reflujo y de todas maneras comió a las 7 y usted se acuesta a las 12 de la noche y hay una brecha de 4 horas de 5 horas, perdón, para acostarse, puede consumir una infusión de manzanilla, de menta, ujú, acompañado puede ser de un snack integral, en una sola galletita o puede ser unas almendras, unos frutos secos, pero una cantidad ínfima que es como para engañar el estómago, como se dice vulgarmente, porque igual de ahí para perfecto. adelante sería preferible que usted durante el día esté haciendo su desayuno, su almuerzo y entre desayuno y almuerzo una colación y entre almuerzo y merienda o cena una colación. Sí, Pero eso es el sí, deber ser, doctor. porque en la noche yo le hago una consulta, usted cena a las 7 de la noche y se acuesta a las 12 de la noche, pero usted no es que después de las 12 de la noche va a hacer alguna actividad, usted se va a acostar. Y eso es una de los tratamientos no médicos que debemos acostarnos en una posición de unos 25 o 30 grados centígrados. Hoy en día hay ciertas empresas que crean unas almohadas antirreflujo o si no de manera criolla se pueden colocar unas butaquitas en la cabecera de la cama de unos 5 a 10 centímetros para elevar la cabecera de la cama y poder disminuir los episodios de reflujo. Las otras indicaciones está también acostarse en cúbito lateral, o sea, como duermen los bebés eh, del lado izquierdo, porque eso va a ser la manera más anatómica y más noble para que el estómago se esté vaciando y no esté generando un episodio en contra de la gravedad que sería hacia el esófago. Perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias. Orlando, Lo voy a tener en cuenta. gracias. Gladys. Gracias, doctor. Orlandito, Bueno, doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le cuento que todo lo que ha dicho precisamente es lo que parece que yo tengo. Pero en mi caso, como escucha, no puedo ni hablar ya de la molestia que me da. Y ya me han hecho todas las cantidades de examen y todos me salen bien. Pero entonces el dolor sí no lo he podido combatir. Y ya no El sé qué dolor en el tomar. pecho. Es en el pecho, sí. Y tranca la respiración. Pero ya me han hecho endoscopia y colonoscopia y todo me sale, pues, aparentemente bien. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo, concentrándonos en el dolor, cómo combato el dolor? ¿Cuál es Claro, la mejor forma? ya, lo importante siempre, y una primera consulta aquí sería, ¿su endoscopía fue realizada con anestesia o sin anestesia? Con anestesia. Ya, perfecto, o sea, quiere decir que fue un estudio de calidad. Lo otro tuvo que haberse valorado cuando uno entra a investigar un episodio de reflujo que ha sido ya, que está afectando la calidad de vida. Lo aconsejable sería, primero que nada, valorar cómo está esa unión entre el esófago y el estómago, cómo está esta unión.
para ver si es que hay un cardias que no está funcionando bien Ya o me habían hecho una endoscopia y me ha salido hernia yatal, pero en la bueno, primera. Pero en la segunda, un fisioterapeuta me hizo unos masajes que me hicieron que en la segunda ya no me saliera reportado hernia yatal. Entonces se supone que se me quitó, pero yo creo que todavía tengo algo de hernia yatal. claro Oficial. que sí. A ver, por lo general cuando ya hay un hallazgo de hernia yatal, supongamos que fue un médico y la otra endoscopia la realizó otro médico, en este caso tocaría valorar bien porque puede ser que tenga más bien es un cardias complaciente, quiere decir que ese cardias no se está cerrando bien y en ese contexto hay técnicas invasivas por endoscopía o si ya es una hernia muy grande y está afectando su calidad de vida, ya es candidato para cirugía. ¿Por qué razón? Porque va a estar medicado todo el tiempo y hay que tener en cuenta que ciertos medicamentos de manera crónica pues tienen su repercusión. Si bien es cierto, se viene hablando mucho de que los inhibidores de bomba de protones tienen sus efectos secundarios, de que producen descalcificaciones, producen afectaciones de cáncer gástrico. No hay ninguna evidencia científica al día de hoy que corrobore eso y más bien el tratamiento de elección en los pacientes que tienen reflujo son los inhibidores de bomba de protones y estas nuevas moléculas que se llaman PCABs. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Lastimosamente, estar tomando medicina todo el tiempo de referente a inhibidores de bomba de protones se vuelve un poco fastidioso porque tiene que ser en horarios muy puntuales para que el medicamento haga su efecto. Claro. Y si el medicamento usted o porque se descuidó, o porque tuvo un evento, o tuvo una reunión, no logra tomárselo en ese tiempo, obviamente su acción no va a ser la misma. Lo que también se suele hacer en ciertos casos es tomar solo cuando haya una reagudización o una exacerbación de los síntomas en los cuales la calidad de vida esté muy, muy afectada. Pero, Yo tuve un problema con los medicamentos y es que todo medicamento que me formulaba el gastroenterólogo en la EPS que aquí en Colombia no me los daba. Siempre que me formulaba, entonces ya después ya no sabía si tomármelo o no. Y finalmente no pude tener una secuencia con los medicamentos. Y el doctor con el que me tocó también relacionarme me dijo, usted no se cura de eso. O sea, fue una relación muy mala con el doctor y todo eso me afectó. por supuesto, o sea, como yo siempre pregono que la medicina es una vocación, si bien es cierto, los médicos son seres humanos, pero un amigo mío una vez me dio un mensaje en el cual si uno no tiene la cabeza para atender, no puedes atender a nadie, sobre todo los médicos, ¿no? Pero apartándonos, retomando la materia, las EPS en Colombia es un tema, el manejo de los inhibidores de bomba de protones, sobre todo por el tema de cobertura. Sí tocaría valorar cómo valora uno, es un tratamiento de 8 semanas, exactamente 2 meses. Empieza con un estilo de vida, cambiando un poco sus hábitos y sus horas de alimentarse, acompañado de la ingesta de este tipo de medicamentos y haciendo los cambios a la hora de acostarse, levantando la cabecera de la cama. Ahorita Si hace- tengo de toda clase de medicamentos, de toda clase que su merced me diga, pero ya no sé ni qué tomar. Tengo omeprazol, tengo ahora Ya, ahí toca eh, que sucralfato, sucralfato, tengo eh, óxido de otilonio, bromuro de otilonio. Bromuro de tilonio. El sucralfato es un medicamento que es un antiácido, como se lo conoce en el argot popular. Ayuda bastante a generar esa sensación, una película protectora tanto en la cámara gástrica como en el esófago. Se utiliza bastante en los episodios de reflujos agudos. Lo importante es a la hora de ingerirlo, o se debe consumir entre 30 y 45 minutos antes de las comidas o entre 30 y 45 minutos después de las comidas. Si se toma Mm. con o 5 minutos antes, su efecto va a ser un poco disminuido o casi nulo. Y obviamente yo sí le recomendaría buscar una segunda opinión, porque hoy en día sí se sabe que por endoscopías hay técnicas que pueden ayudar a resolver esos episodios de reflujo, o si bien es cierto, ya se escapa la técnica endoscópica, pasaría a una alternativa quirúrgica, sobre todo porque
la idea siempre uno es tener calidad de vida y la Sino calidad de que vida es es muy muy riesgosa primordial. esa operación, me dice. No, riesgoso no es. Obviamente siempre hay que buscar las manos adecuadas y tener un buen clic con el médico que lo esté atendiendo, pero riesgosos como todo en la vida, ¿no? Pero en la parte de dolor, ¿qué es lo que más me ayuda a mermar el dolor? Que le ayude a calmar el dolor. En este Sí. caso, si no está respondiendo a los inhibidores de bomba de protones, puede ser que esté cursando con una esofagitis erosiva. En estas áreas se hacen unas erosiones muy grandes y eso genera dolor, tanto a tal punto que puede llegar a generar de que tenga dificultad para tragar, para pasar los alimentos por este orificio que se llama esófago, cardias y estómago. Y Para, Orlando, para cuando, comer no tanto, sino más que todo para respirar. Para comer más bien no he tenido problema de comer. cuando, Ok. No, O sea, el dolor en este caso es netamente para respirar. para respirar, sí. Pero bueno, y ya lo vio, en este caso, ya le hicieron una radiografía porque hay que descartar que no haya tenido un problema pulmonar, que no haya tenido un problema cardiovascular y que esté asociado con el reflujo y tenga esa dificultad respiratoria, porque en realidad tener la dificultad respiratoria no es un síntoma ni el típico ni reflujo. atípico del reflujo. Entonces sí sería importante poder valorar. Hay que recordar que no podemos enfrascarnos solo como si esto fuera reflujo como muestro en la imagen anterior y Pues sí sería, ya radiografía sí me han hecho y también examen de corazón. Ese que salen los pulsos, me han hecho ya los electrocardiogramas, ya me los han hecho también. y ecocardiograma, Y electrocardiograma. no, y ecocardiograma, Eco también me han hecho. Pero del Eh, corazón, Orlando, del corazón. no, de No, o sea, corazón no. De, ah, de todo el sistema, del estómago, del páncreas, del hígado, de todo eso. Me han vale. hecho ecograma. En julio tenemos la visita de Orlando, en julio, acá en Ecuador. Sería bueno de ver si lo podemos ver en julio, claro que sí, siempre será un placer, no hay ningún inconveniente, porque tenemos que pudiéramos, seguir avanzando, porque si no, nos quedamos ahí en Orlando. ¿alguna Seguimos, otra, tienen más preguntas? a ver, No, démosle, a ver, Gladys, rapidito para darle el sí, paso a Galito. rapidito, doctor. Doctor, me decía usted para evitar el apetito, tomarme alguito integral, un tecito. Y yo acostumbrada a comer, me encantan las frutas frescas, la sandía, el melón, cualquier fruta. Y porque eso también me da esa sensación de frescura por los medicamentos que tomamos, ¿verdad? Así es. Pero me dijeron también que las frutas me pueden subir. Yo no tengo diabetes, no tengo principio de diabetes. Tuve un problemita hace poco porque tomé un tiempo mucha azúcar, mucho arroz con leche, porque para no comprar algo que con conservante, lo hacía yo, pero me comía de más. Entonces ahí me subió, parece que tuve un piquito del azúcar, pero normalmente mis análisis salen bien. Entonces, ¿es mala idea comer frutas? No, la respuesta es no, la respuesta es de que es malo consumir estos azúcares refinados que venden hoy en día, es malo Sí, consumir estos suplementos aditivos que sustitutivos del azúcar, como sí, la stevia, Splenda, Ah, no sí. es bueno. son muy dañinos Ujú, tanto para la insulina como para el vaciamiento, para el estómago, son ujú, gastroirritativos. Yo no recomiendo, las frutas sí se pueden recomendar sin ningún inconveniente. Hay que recordar que siempre se deben consumir en porciones y con mesura, pero de que tenga alguna contraindicación y que le estén diciendo de que la fruta le está subiendo la glucosa, salvo sí, que se esté consumiendo un melón entero todos los días o alguna fruta un poco sí, azucarada, así sería el escenario, pero y ni así, porque si tiene tendencias a tener valores de glucosa normales, no habría una contraindicación. ya, eso nomás, doctor. Gracias. Galo, Muchas Galito, Sí, aló, ¿me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. perfectamente. Ya, doctor, una consulta. ¿Qué es reflujo y qué diferencia tiene con los gases estomacales? Muy buena pregunta. El reflujo es una enfermedad en la cual Oh,
el paso del estómago empieza a ascender hacia el esófago y empieza a generar unos dolores característicos, una sensación de ardor en el pecho que puede o no iniciar en la boca del estómago. Mientras que los gases es una distensión de la cámara gástrica en la cual hay veces ellos quedan atrapados o simplemente tienen dificultad en seguir su camino normal, que es hacia el intestino. Obviamente hay que valorar que están generando esos gases si es que están generados por una enfermedad llamada Helicobacter pylori, que es una bacteria que la llega a presentar hasta el 70% de la población mundial, que en nuestro medio es muy frecuente encontrarla, que algunos medicamentos tienen unos componentes entéricos para poder llegar al estómago y eso genera irritación del estómago y empiezan a generar una gastritis. La gastritis hace que se distienda la cámara gástrica. Lo otro también es de que se estén presentando ciertas enfermedades acidopépticas y tengan esta distensión, pero son síntomas muy similares y la única manera de poder discernir es mediante exámenes de laboratorio y exámenes endoscópicos para poder tener claro. Hay que tener en cuenta que no solo la endoscopía logra determinar si uno tiene una enfermedad por reflujo, sino que también hay otro estudio que se llama pH manometría Ya me y decía. pedancia. Ujú. Ok. ¿Y ese examen para qué es? pH manometría. La pH metría es para poder valorar el ácido que está subiendo hacia el esófago. Hay que tener en cuenta de que el ácido sube y va generando como una limpieza de las bacterias que tenemos en el organismo, virus, bacterias, hongos. Ese Pero examen es horrible. su examen Es es un poco horrible. Uy, molestoso porque es se lo coloca peor que una me han sonda. hecho. Se, Se coloca una sonda por la nariz, está 24 horas, es una sonda finita, pero sí es un poco molestoso. No sé si Pues, alguno de los presentes ya se haya hecho un a mí, Holter, a pero mí. este Orlando examen que se ha es, hecho todo. Sí, yo a mí en pH me han hecho. Uy, sí, es un tenaz, examen un poco molesto. Fastidioso. molestoso. Sí, porque tiene una sonda 24 horas en la nariz y uno tiene que comer, tiene que hacer su vida, a excepción de bañarse. Está durante 24 horas tomando mediciones y uno, acompañado de un dispositivo electrónico, va asociando si tiene síntomas o no tiene síntomas de reflujo. Si Ya. quieren no sacársela a todo Bueno, momento. estábamos en las medicinas, Gracias, doctor. en la medicación Sí, a más ver, tradicional, ¿no? sí, yo quiero hacer mucha énfasis de que, si bien es cierto, son medicamentos que se pueden consumir transitorio hasta ir a la consulta con el especialista, sí recomiendo que antes de automedicarse, porque son son medicamentos de prescripción y de fácil adquisición en cualquier país del mundo, no es que sea un misterio como otros medicamentos conseguirlos, y eso hace que se enmascaren muchas enfermedades. Así que los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, el dexlansoprazol, el esomeprazol, de hecho, de los inhibidores de bomba de protones que mejor evidencia tienen para el manejo del reflujo, tenemos el esomeprazol y el dexlansoprazol, que es lo que hay en nuestro medio y que es lo que más fácil se consigue y que tienen mayor evidencia para disminuir los efectos secundarios y los síntomas del reflujo. Los otros medicamentos están recién entrando, son medicamentos que tienen muy buena expectativa y la situación es de que son un poco costosos. Hay una pregunta muy interesante en el chat que dice que la desparasitación es importante para la salud del sistema digestivo. Eh, Mire, voy a responder eso de dos maneras. La primera es de que hay unas costumbres en nuestro medio que están un poco arraigadas y quitarlas es un poco complejo No me diga que y no sé qué es eran hábitos de la abuelita, sí, No le y no se creo, acostumbra. de verdad. Sí, Y uno a toda la vida ha pasado desparasitándose en las vacaciones. hasta 2 veces Y, al año, tres y- veces al año, y si no se Sí, desparasitaba y no y a, hacía deposiciones abundantes, no se había desparasitado como debía ser. y a punta de paico. Así es. A punta de Eh, paico. no se debe hacer, lo que se debe hacer son exámenes de heces, de preferencia, por experiencia mía, hacerse un examen seriado, heces seriadas, y después de hacerse los exámenes, si sale un resultado
positivo, se da un tratamiento dirigido al agente patógeno que está en el organismo. ¿Por qué no se debe hacer? Hay que recordar que estos medicamentos se eliminan y se eliminan a través de la orina y a través del hígado. Y pueden llegar a generar que haya una afectación renal de los riñones o una afectación hepática del hígado sin necesidad de hacer una falla fulminante, pero puede llegarse a condicionar. Sobre todo si uno tiene un medicamento que no lo necesita, ¿para qué consumirlo? Entonces, la respuesta es no. Uno solo debe tomar medicina si el cuerpo lo necesita. Y en este caso, desparasitarse una o dos veces al año queda solo para la anécdota. Ah, solamente eso era cuestión de abuelita, no, no. Es un tema Son ancestral. mitos, son mitos. Ya, Son mitos. Consultar al eh, médico entonces. ya. No, El, pero son preguntas que se salen todo el tiempo no, y eso todavía sigue existiendo y yo creo que existirá durante muchos años fíjese más. que yo no sabía eso. Uno sigue haciendo. El aloe vera, doctor, preguntan. El aloe vera se puede consumir sin ningún inconveniente. Muchas veces en la consulta me preguntan si debe ser en ayunas o no debe ser en ayunas. En realidad no hay ninguna evidencia. Aquí puedo hacer una acotación anecdótica. Eh, Mi abuela, que vivió hasta los 98 años, uno de sus secretos es que ella consumía eh, aloe todos los días. Lo consumía en los cuadritos de la penca sábila y se consumía un cristal todos los días. Que lo pueden consumir, no hay ningún inconveniente, obviamente siempre con los cuidados del aseo de la sábila, pero sí pueden consumirlo sin ningún inconveniente. Que tenga propiedades curativas, no, porque no hay ningún artículo al día de hoy que diga que consumir la sábila va a ayudarnos a, a sanar la mucosa, pero se puede consumir sin ningún inconveniente porque tampoco es que hace daño, ¿no? Y más bien hay ciertos medicamentos que ayudan y ciertas sustancias que se consumen con efecto placebo. Y el efecto placebo es un término médico en el cual nosotros lo consumimos pensando que nos va a hacer bien y en realidad le hace bien, pero no es que tenga un efecto de propiedades a favor del organismo, ¿no? Pero Eso es. pero a la sábila tampoco se le ha hecho un científico, un estudio bien No, detallado, ¿cierto? no tiene ningún estudio para uno poder consumirlo eh, a ciencia cierta. Esa es la respuesta. Pasemos con don José Luis de los Santos. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas noches. Una pregunta. Yo todavía no tengo reflujo. Ya llevo bastante tiempo tomando medicamento. ¿Y eso se puede prevenir? O de hecho ya es algo que me tiene que dar por el medicamento. No, en realidad no, ni se previene y obviamente una de las condiciones favorables para evitar los episodios de reflujo es mantener un peso acorde a la estatura, acorde a nuestra composición ósea y que si se puede evitar, no hay cómo evitarlo. Obviamente estando haciéndose chequeos de rutina, chequeos preventivos. Y la idea y la finalidad de esta charla sería poder dejar la idea de que uno tiene que alimentarse siempre en un mismo horario y que las colaciones sean lo que el cuerpo necesita, no más de lo que el cuerpo necesita. No, uno no tiene que comer en cantidades abundantes, sino en las cantidades necesarias en el cual uno tenga la energía necesaria para estar activo en sus actividades del día a día. Y lo otro sería también Mateo, una hidratación adecuada. desde por eso lo dijo. A ver los micrófonos, por favor. ¿Quiénes son? Gracias, doctor. Ok. Seguimos. Gracias. ¿Por dónde nos quedamos, doctor? No, yo le estoy respondiendo las preguntas. Usted no tenía los medicamentos que eran naturales. No, No, seguimos. no lo puse precisamente porque yo estoy en contra de que empiecen a automedicarse Ah, ya, y perfecto. empiecen sí, yo no, yo la verdad que sí prefiero Este, uno acudir al médico
para poder no irse a enmascarar una enfermedad. An- Y hoy en día estoy viendo eso mucho en la consulta, precisamente incluso he tenido ciertas discrepancias con ciertas personas que no son médicos y que se dedican a andar hablando en redes sociales como si fueran, como si lo fueran, con una claro. aseveración y eso generan confusiones. Y yo creo que hoy en día estamos viviendo en una época en la cual la tecnología está demasiado acelerada, estamos a pasos muy eh, rápidos y no. está generando demasiadas confusiones y evitando ciertas tendencias que era acudir al médico como debía ser. Antes de continuar con Orlando, yo quería hacer referencia al Parkinson. Nosotros tomamos mucha medicina, bastante, Teo, si te escucha todo. ¿Ya? Nosotros tomamos mucha medicina que irrita el estómago, ¿no? ¿Qué hay de cierto en la dopamina con el estómago, doctor? ¿Es un irritante? eh, o la pramipexol, que también la tomamos? ¿Cuáles de esos medicamentos son más nocivos para nosotros? ¿Y qué podemos hacer para evitar un poco esa dolencia, pues, ¿no? Ese Bueno, malestar? sí, es muy buena pregunta. Son medicamentos que tienen un componente entérico para poderlos hacer cápsulas o comprimidos o tabletas. Al momento de entrar en contacto con el estómago, ellos se desintegran y empiezan a entrar en acción con el torrente sanguíneo por la absorción del intestino y el estómago, que pueden llegar a generar a la larga una irritación de la mucosa. Sí, por eso siempre es importante la hora del consumo del medicamento, si se está consumiendo con un vaso de agua generoso o es un vaso de agua muy deficiente. Sobre todo, todos los medicamentos deben consumirse con bastante agua para que tenga un paso agradable y fluido hacia el estómago. Porque hay ocasiones que me ha tocado llegar a ver de que tienen cápsulas retenidas en el esófago precisamente por tomarlas con muy poca agua o simplemente sin agua, porque sí me ha tocado tener pacientes que hasta se toman la medicina sin agua. Que tiene una afectación, sí, la vez pasada habíamos conversado un poco de la afectación del Parkinson con el estómago, habíamos hablado de la distensión y el vaciamiento gástrico enlentecido o retardado. También las probabilidades de llegar a tener episodios de disfagia y obviamente todos estamos expuestos a un episodio de gastritis por el día a día, los alimentos que consumimos, los medicamentos, etcétera. ¿Y la voz es posible perderla por la disfagia, el reflujo o por la falta o por el endurecimiento de los músculos, doctor? En realidad iría más por un endurecimiento de los músculos, más no por un episodio de reflujo. Tocaría valorar bien porque obviamente los episodios de reflujo están encasillados al tercio distal y tercio medio del esófago y las cuerdas vocales están por encima y hay son Ok. dos válvulas fisiológicas que tenemos. Obviamente hay ciertos médicos hay ciertas especialidades que han ido direccionando que la mayoría es por reflujo, reflujo, reflujo y no es así. Y no es así, o sea, es por los músculos en todo caso. Sí. Ya. Ahora sí, Orlando. Gracias. Voy a hacerlo rapidito para no coger tanto tiempo. Pero ¿qué opina sobre la disbiosis el doctor? La disbiosis. ¿Y qué opina sobre la afectación de los problemas digestivos con la generación del Parkinson? ¿Cree que definitivamente estamos con problemas con la contaminación y con la falta de cuidados en sistema digestivo que nos generan un Parkinson? Sí, lastimosamente sí es una enfermedad que tiene su repercusión gástrica con una afectación significativa de 3 hasta 6 pacientes por cada 10 que no solo estarían asociados al Parkinson, ¿no? Hay que tener en cuenta si es que no tiene alguna otra afectación asociada como diabetes, hipotiroidismo, hipertensión o alguna otra enfermedad asociada. ¿Qué opino de la disbiosis? La disbiosis es una enfermedad que es una condición que se empieza a generar y a estudiar hoy en día cada vez más y más, que es generada por múltiples factores y hay que tener en cuenta que hay que poderla diagnosticar para poder tratar. La disbiosis intestinal
Es un desbalance de la flora intestinal, de nosotros en el intestino tenemos unos microorganismos que nos defienden. Cuando tomamos ciertos medicamentos, sobre todo antibióticos, estos microorganismos se van perdiendo y se van barriendo, y eso a la larga termina generando disbiosis. Y obviamente los desbalances en los alimentos también terminan teniendo su repercusión, y sí, sí, es una enfermedad que cada vez se está estudiando y que obviamente el intestino se tiene en cuenta de que comparte mucha información con el cerebro, y si el intestino está enfermo, pues obviamente no se puede esperar que el cerebro tampoco esté enfermo, y así y viceversa, ¿no? Doctor, usted una pregunta. ¿Cuál es la comida adecuada? ¿Cuál es la comida adecuada que se debe de tener? ¿Cuál es el desayuno adecuado? ¿Cuál es el almuerzo adecuado? ¿Y cuál es la cena adecuada? ¿Qué debemos tener en cada uno de ellos para Claro, nutrirnos bien? para uno poder tener una buena nutrición, siendo muy metódicos y muy específicos, habría que tener una medición antropométrica para poder tener una idea y un panorama de cuántas kilocalorías vamos a comer. Pero de manera, a grosso modo, como se habla, podría hablarse de que en la mañana los tres tiempos de los alimentos deben estar constituidos por proteínas, por grasas nobles, por verduras y vegetales, y una porción de carbohidratos suficiente para uno estar lleno, no con una saciedad severa. Entonces, en la mañana, una de las proteínas que mejor digestión tiene está el huevo. Están las claras de huevo, está el huevo entero, que se pueden consumir todos los días sin ningún inconveniente. Anteriormente nos vendían la idea de que consumir huevo nos El iba a subir el colesterol. colesterol y que el Ujú. colesterol nos iba a hacer daño. Hoy en día no se habla de ese tipo de terminología, se hablan de ciertos desgloses del perfil lipídico asociado con ciertos transportadores de lípidos, y ahí uno habla de si está haciendo daño o no, pero en sí el huevo no hace daño. En el almuerzo puede estar siempre de preferencia de carnes blancas, que son las de mejor digestión, y en la noche también algo muy ínfimo, con la finalidad de uno tener un plato de alimentos que sea suficiente para la noche, pero en la noche tiene que ser algo muy ligero. Lo Muy digo bien. porque lo pregono y así es el deber ser, sobre todo para disminuir episodios de gastrointestinales. Y la diferencia del horario entre la medicina y la comida debe ser, al menos en nosotros, ¿no? Sí, Que tomamos la levodopa, debe ser de cuánto tiempo según su criterio. bueno, la levodopa la están tomando en las mañanas, ¿no? O sea, depende, de la Todo el mañana, en tiempo. la tarde, de todo el día, a veces tienen diferentes horarios, pero a nosotros pues nos tienen tenemos un régimen de 1 hora más o menos entre cada comida y la levodopa. Así es. Y Y la eso no se debe proteína, pues cambiar. sí, la proteína no 60, es muy buena amiga de la levodopa, también nos no, dicen, ¿no? Así que 60 minutos es la indicación, entre 60 y 75 minutos, que es lo aconsejable de consumirse. Y pero lo importante es la cantidad de agua con la que la estén tomando. Y en ¿Cuánta el agua hay que caso, tomar? ¿Cuántos po- vasos de agua? por lo general, estamos hablando que uno debe estar consumiendo entre 0,3 a 0,5 ml por kilo, o sea, quiere decir que uno debe estar consumiendo entre 1,5 litros a 3 litros de agua al día. Lo importante de uno poder valorar cómo está eh, controlando su hidratación es valorando el color de la orina. Si la orina está muy amarilla, muy espesa, quiere decir que no estamos consumiendo el líquido suficiente. También la turgencia de la piel, la resequedad de la piel, de las uñas, de la mucosa, de las deposiciones nos van indicando de qué tan bien estamos hidratados o qué tanta agua nos falta. A veces no tiene que ser una regla, sino uno conocer su cuerpo y decir, hoy siento que tengo que tomar agua, estoy tomando. Cuando uno empieza a hablar, incluso sabe, me estoy resecando, es porque estoy deshidratado, ¿no? ¿quién quiere preguntar? Silvia, ¿no? Silvita, diga.
La levodopa pinta la orina de amarillo. Entonces no podemos saber la densidad de la orina, es inconveniente. Bueno, todos los días, todos los medicamentos, perdón, pintan la orina de amarillo, pero es una orina, pero si usted orina como debe ser entre 4 a 6 veces al día, por lo general que salga amarillo clarito quiere decir que está bien hidratada. Ah, ok, muy Ya, bien. un ratito, dejemos preguntar por aquí, dice, ¿qué tan recomendables son los antiácidos de venta libre? Hay una pregunta. Sí, es muy buena pregunta. Es un medicamento que también se consume, que se consigue muy fácil en las farmacias y hasta en los supermercados. Eh, Como para salir de la emergencia se pueden prescribir. Para consumirlos de manera crónica no, porque pueden llegar a afectar la flora intestinal, terminando generando una mala absorción de ciertos nutrientes y condicionando a la larga diarreas o estreñimientos. Así que la respuesta no es aconsejable consumirlos de manera crónica. Y los probióticos, ¿Cuál? probióticos. Los Probióticos. probióticos, a ver, los probióticos cada vez van cogiendo más fuerza en el momento de prescripción, pero consumirlos, ¿qué tipo de probióticos y para qué los voy a consumir? Porque hay un sinnúmero de variedades de probióticos con diferentes objetivos. Eso lo podríamos dejar para una charla futura, pero los probióticos sí se pueden consumir 1, 2, 3 meses, no hay ningún inconveniente, pero ¿qué probiótico y con qué finalidad de probióticos para mantener un sistema inmune sano o hay probióticos para cuando uno está con episodios de diarrea para volver a normalizar la flora intestinal o hay probióticos para cuando hay consumo de antibióticos. Entonces es un tema muy, muy amplio y sí, sí se pueden consumir, esa es la respuesta, pero hay que saber qué probiótico y para qué voy a consumir. Porque nos Gladys, han un vendido ratito. que, consuma este probiótico que tiene 20 millones de probióticos y este sirve para todo. Y no, no es así. Ya, antes de ir con Gladys, una preguntita para ir resumiendo el asunto. Hemos hablado de que las comidas pueden causarnos un reflujo, de que el Sí, reflujo no es necesariamente el que causa la pérdida de la voz, sino el músculo que se va tensionando en las cuerdas vocales, ¿no? se Ya, empieza a atrofiar, sí. este, qué es lo que realmente podría causar el reflujo? ¿Qué comidas, medicamentos, el conjugar los dos? Y qué deberíamos hacer para evitar un poco el reflujo? O si en nuestro caso, por ejemplo, que somos de Parkinson, con la condición de Parkinson, ya pues obviamente no podemos evitar el reflujo y tendremos que hacer el tratamiento continuamente para el reflujo, ¿no? No, sí, a ver, el reflujo, vamos por partes, los alimentos, las comidas copiosas, las comidas, los embutidos, los Eso, enlatados, que ya. son alimentos que irritan el estómago y que deben consumirse con mesura. Los las sustancias alcohólicas, el tabaco, que también irritan la mucosa del esófago y del estómago, Los que colorantes. los colorantes, los edulcorantes, los preservantes, que hay que consumirlo, la idea siempre sería lo más orgánico Lo para más poder, natural. lo Mm. más natural, exactamente. Mm. Para poder evitar, obviamente, sería uno mantener los horarios de alimentarse, mantener un peso acorde a cómo estamos, no tener sobrepeso ni obesidad, que eso también condiciona los episodios de reflujo, no tener comidas muy copiosas ni abundantes en horarios nocturnos, eso sí es un enemigo número uno de la salud digestiva. Y, y como he mencionado, la alimentación, tener una valoración con el nutricionista, una buena hidratación, sobre todo para no llegar al tratamiento. Si ya estamos en tratamiento, obviamente tener un objetivo de si mi reflujo va a tener cura o simplemente va a tener un tratamiento. Y si va a tener un tratamiento, tener el médico de cabecera que podamos estar interactuando para no estar todo el tiempo con medicina, sino poder conocer en nuestro organismo y saber cuándo debo tomar medicina, por qué tiempo. Ok. Y eso Doctor, se llama doctor, y consumo de medicina para por subir de razones peso, necesarias. y para subir de peso, doctor. Para subir de peso, pero y está en raquitismo.
o está en desnutrición? Sí, ya casi voy para lo que tengo. 52 kilos y mido 1,80. Claro, sí, está con una desnutrición severa. Para subir de peso de manera sana es con un consumo de proteínas de 1,2 a 1,5 kilos por kilo, gramos por kilo, perdón. Eh, Haciendo referencia, 100 gramos de pollo, cuando ustedes lo cocinan, se va a convertir entre 20 a 25 gramos de pollo. Porque la idea no es subir de peso, sino subir de músculo, porque subir de peso puede ser que empiece a comer mal, sube de peso y obviamente lo que va a terminar es teniendo un tejido adiposo grande, poco músculo y va a ser más propenso y más expuesto su organismo a tener una enfermedad infecciosa. Ok, Gladys. Sí, doctor, quiero que se cure Orlando. Orlando necesita que usted le dé a doctor porque hace tiempo que él tiene muchas dificultades y ahora usted mencionó también que él tiene que tener cuidado con ese medicamento que toma, de que tomarlo a la hora que corresponde y eso también va a coincidir con nuestro problema de los medicamentos de Parkinson. ¿Me entiende? Eso Sí, por un lado. Y por otro lado, doctor, una de mis doctoras me había dicho tomar mi último vaso de agua a las 7 de la noche y después ya no tomar para evitar las idas al baño. Pero yo prefiero irme al baño hasta que tenga 90 años y no pueda caminar más, ¿verdad? Porque tengo sed. Yo a esta hora tengo sed hasta más o menos poco antes de acostarme, digamos. De hecho, dejo agua en mi mesita de luz por si acaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué me sugieres? ¿Realmente usted piensa que hay que limitar tomar agua a la noche o es mejor irse al baño, ¿verdad? Mejor dormirse. a ver, eso se puede analizar de varios puntos. El primero, que pudiera consumir bastante agua hasta las 7 de la noche, Sí, para que el objetivo de la doctora es que usted no se esté levantando en la madrugada para ir al baño. sí, Porque la idea es tener un sueño conciliador y reparador para uno poder al otro día estar en sus actividades cotidianas. sí, Si ya usted tiene en este caso un hábito de estar tomando agua 8, 8:30, 9 y se levanta una vez al baño y usted ya se acostumbró, pues no habría ningún inconveniente, pero el agua ujú, es fundamental para sobrevivir y uno tiene sí. que estar hidratándose y es la mejor forma de mantenerse uno activo es consumiendo agua. Por aquí Sí. preguntan por el jugo de papas. Por el jugo de papa, eso se utilizaba y se utiliza todavía mucho para la gastritis, la papa rallada. Eh, en realidad, como la medicina no va muy de la mano, digámoslo, de la manera de la medicina alternativa, sería como que entrar en unas disyuntivas, pero he tenido pacientes que han consumido su papa rallada y han tenido una mejoría. Ahí vuelve a lo que conversamos al principio. Existe un efecto placebo con la papa rallada. Hay personas que consumen sangre de drago y también que ya les ha ayudado. Y hay otros que consumen la sábila y les ha ayudado. Entonces, va más para un tema de costumbres y de efecto placebo para uno quererse curar o por lo menos sanarse. Y que si está contraindicado de manera de mi parte, no, no hay ninguna A mí contraindicación. de chiquita hasta sangre de tortuga me dieron. La sangre de tortuga y sangre de pichón Emulsión de Scott, pero de la que sabía realmente a la bacalao, verdad bacalao. del Ay, bacalao, bacalao. no, horrible, terrible. Bueno, ¿alguien más que desee preguntar que hable ahora o calle para siempre? Si no hay nadie más que quiera preguntar, doctor, ¿alguna recomendación final que usted nos quiera dar, algún consejo? Sí, el consejo es de que cuentan conmigo como un amigo. Mi idea siempre es poder despejar las dudas. Espero que haya llenado sus expectativas. Como recomendación,
tengan una visita con un médico, hagan clic con un médico, que sientan la confianza, que esa es la mejor manera de uno tener éxito, tanto el médico con sus pacientes, de un tratamiento exitoso, porque va a haber una buena armonía y va a haber un buen apego al tratamiento. Buenas Referente tardes. a lo que yo trato de inculcar mucho es de que, si bien es cierto, el Internet está para ir inculcando, ir investigando, no dejarse sesgar por lo que diga el Internet, tanto positivo como negativo, en el contexto de que no son revisiones bibliográficas la que busca la mayoría de las personas, sino que buscan los primeros tres ítems que aparecen, o si no es con inteligencia artificial y ella al final del día o al final del texto hace referencia. Así que una manera de poder llevar una vida lo más saludable es mantener un peso estable, mantener un horario para la alimentación y estándose con una hidratación generosa. Ricardo, diga, diga Buenas Ricardo. tardes. Algo sencillo, si el café, el té y la leche hay problema también. Bueno, el café, no. De hecho, el café tiene propiedades cardioprotectoras. Anteriormente, hasta 2005, si mal no me equivoco, hubo varios artículos que hacían énfasis de que el café generaba cáncer, generaba gastritis. La cafeína, hoy en día, por unas sociedades norteamericanas cardiovasculares, se ha logrado evidenciar de que el café tiene propiedades tanto cardioprotectoras como hepatoprotectoras. La recomendación es consumir de 1 a 3 tazas al día. ¿Cómo se debe consumir? Sin azúcar, un café noble, un café orgánico en granos, molerlo y tomarlo. De preferencia, si no se puede, un café pasado. El café que sí está contraindicado, el que no debe consumir y que probablemente tenga algunos comentarios negativos, es el café instantáneo. Ese café no se debe consumir Vaya, café porque eso pasado. es un agua que hace mucho daño al estómago. Vaya. Doctor, ¿podría dejar Eh, de compartir, por favor, sí, para el tomar té, una foto? Buenas tardes. el té sí también tiene sus propiedades nobles, no hay ningún inconveniente. Siempre evitar las temperaturas extremas, o muy caliente o muy frío. Ok. ¿Alguien preguntó por ahí algo? Buenas tardes. Buenas noches. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Habla Héctor Jiménez. ¿Cómo está, don Héctor? Diga. Mire, yo ando muy mal. Por ejemplo, mire, estoy tomando la levodopa una cada hora y media. Ay, Dios, caramba. Así me la recomendó el doctor. Y le dije, ya le he dicho varias veces que no será mucho, doctor, no, siga tomando así, así me dijo. Mm. Y me la tomo y me la paso, mire, hasta en la noche me despierta. Estoy como Ay, no adicto, duerme. casi no duermo. Me despierto 2 o 3 veces en la noche a tomármela y manejo, bueno, ¿Sabe qué, me tiembla, don me Héctor? tiembla. Sí, Tenemos el teléfono de una neuróloga muy buena, se llama Sirio Barreto. Ella estuvo el otro día aquí y nos ofreció algunas consultas vía telefónica o videollamadas. Si Así. gusta, ese sería el camino, ¿no? El especialista que es la neurología, o sí. el neurólogo, ¿no? En Sí, todo caso, yo le ofrezco enseguida mandarle el teléfono de la doctora Sirio. Si usted me deja su teléfono por el chat para mandarle el teléfono para que le haga una videoconsulta a ella, que nos ofreció algunas videoconsultas. ¿Le ¿Se lo puedo parece? decir, Sí, se lo dígame. puedo decir ahorita? Le puedo decir mi teléfono hablado porque el chat se me dificulta mucho por mi estabilidad de mi mano. A ver, Permítame que me meta ahí en la conversación, pero es que a sí ver. me gustaría que respondiera por su lado, doctor Daniel, No se te como, escucha como nada, como gastro. Qué Orlando. pena, ahora sí, que perdone que me meta ahí en la conversación, pero sí me gustaría que diera su opinión, porque es que precisamente me gustaría que haya una unión entre el gastroenterólogo y el neurólogo. Entonces,
porque a veces separa uno ambos temas y son muy afines el uno con el otro. ¿Qué opina de la pregunta del doctor Daniel? Bueno, lo que sucede es de que está con una dosis alta, eso ya quedaría a criterio del facultativo que lo está manejando. Es una dosis muy alta porque estar consumiendo cada hora y media sería de llegar a un punto de equilibrio. Me imagino que para poder regularizar la crisis en la que está actualmente. Pero con esa dosis de consumir cada hora y media, va a tener muchos síntomas digestivos asociados, sobre todo por el medicamento, ¿no? Claro. ¿Y qué opina el doctor de sobre esos criterios de entre que se dan a veces que no hay como comunicación entre las disciplinas? Sí, claro, sí sucede, es algo muy frecuente. Yo trato siempre de trabajar con un equipo de médicos precisamente para eso, porque el éxito es tener una buena relación médico-paciente y una buena relación médico-médico para poder tener un tratamiento exitoso. Porque si, y también influye mucho no estar acudiendo a muchos médicos porque los médicos, todos los médicos nos incluimos de que cada uno sigue su objetivo y su línea de aprendizaje. Y si busca, por ejemplo, un gastroenterólogo y el gastroenterólogo tipo, el uno le dio omeprazol y va al otro y el otro ya no le dice omeprazol, sino que le envía a tomar esomeprazol. Y va a otro gastroenterólogo y el otro le va a enviar a tomar un nuevo medicamento, eh, tegoprazán, un ejemplo, ¿no? Entonces, son tres medicamentos que el paciente no sabe si continuarlos, si descontinuarlos, si cuál tomar, a qué horas tomar, y genera una confusión. Entonces, creo que la mejor forma de llegar a un éxito es eso, tener un equipo multidisciplinario de una misma línea, porque si no, se termina generando este tipo de eventos adversos. Don Héctor, ¿cuál es su número? Yo vivo en México. Ajá, bueno, más 51, creo, más 57. Mi teléfono es 55 ¿Ya? 10 12 15 62. Héctor Ya, Edgardo Jiménez Jiménez. doctor Jiménez, perfecto. Yo ya De le acá mando Héctor, del país es 52. 52, perfecto. Ya le mando en este momento el número de dos neurólogos que le pueden hacer una consulta vía telefónica, una videollamada, pero que son neurólogos, para que le revisen sí. esa cantidad de levodopa que está tomando. Así es. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? Nadie, yo únicamente te quería preguntar si me notaste en la Dígame, cita. Ambro, Nada más te quería preguntar si me notaste en la cita. si le anoté qué. En la En las cita. citas. Ah, no, o sea, yo puse el número. Usted tiene que enviarle un mensaje a la doctora. Ya le paso, Ambro. Ya le Ah, pasó. Tengo gracias. otra, tengo otra pregunta. Diga, Héctor. Mire, estoy esperando fecha porque me dice el médico que me van a hacer una cirugía en el hospital y estoy en espera de eso. Ya me hicieron todos los estudios, pero yo me la paso bien difícil los días. Paso unos días y noches a veces fatales que digo yo, híjole, ¿qué hago? Pero bueno, sigo las indicaciones. A veces me quedo dormido tantito, un poquito más, y me tardo. Ahorita, por ejemplo, me la tomé a las 5 y ahorita a las 7 me eché con un sueñito, y a las 7 ahorita me la acabo de tomar otra vez en 2 horas. Y a veces, de repente, me quedo dormido y eso me afecta porque ya no me la tomo a tiempo. Eso es un factor, otro factor. Pero trato de tomármela a tiempo. Para dormir, me tomo media tableta de clonazepam y no quiero tomar más porque siento que me puede afectar. Pero lucho mucho con querer dormir. Quiero dormir y a la vez no puedo.
por lo mismo, porque estoy con el pendiente que tengo que tomar la pastilla. Y en tocante a la cirugía, pues estoy esperando, estoy en espera. Me dijeron que me van a hacer una cirugía cerebral profunda, algo así. Tengo los folletos aquí al lado, La pero DBS. algo así. Pero Don Héctor, nosotros le podemos ofrecer dentro de la parrilla que tenemos de talleres, hay unos talleres de contención y apoyo. Los días martes, mañana tenemos uno a las 6 de la tarde, muy bueno. Y los viernes tenemos uno a las 4 de la tarde, que justamente está aquí nuestro compañero Juan, y le podemos ayudar con consejos, con conversación, contención, apoyo, escucha activa, que se nota pues que usted necesita mucho de alguien que lo escuche, de alguien que lo apoye, ¿no? Y nosotros somos un grupo bastante unido, ¿verdad, chicos? Entonces lo podemos Claro apoyar. que sí. Así que otro, lo otro, fa- esperamos. otro, otro, otro factor que me está pasando, le comento al doctor la última vez que fui, que me dice, ¿está pasando dolores de cabeza? Sí, le digo, me duele seguido la cabeza, pero ya no me dijo nada más, Claro, y así estoy, y estoy en pero espera. ¿En qué país está Héctor? En México. México. sí, Juanito, diga Juan. Eh, me gustaría hacer una pregunta al doctor. ¿No es brutal esa dosis que se está ingiriendo, Héctor? Sí, es una dosis alta, pero eso ya es un tema netamente de Sí, especialidad de claro. neurología Neurología, y ellos son los que tienen que, que no sé coordinar cómo eso, será el ¿no? sistema de salud en México y cómo será el abordaje, pero sí debería tener una segunda opinión con todo el respeto del médico que lo está viendo. Claro. En todo Bien, caso, pues vamos a ayudarlo, Juan, ¿no? Vamos claro, claro, claro. a conversar con él y ayudarlo. Le prometo, don Héctor, que le vamos a dar una solución a su caso. Bueno, no solución de médico, ¿no? Porque yo no soy médico, pero sí dirigirle un poquito hacia un médico que le pueda aconsejar qué hacer en su país. Y Mire, pues, yo, perdón, interrumpa, dígame. perdón que interrumpa, mire. Yo he querido ir a tomar otra segunda opinión, tercera, quizá. Mi problema fuerte es la economía. No tengo, no tengo manera de poder, ¿cómo se llama? Lograr ese objetivo, porque me quedé sin poder trabajar. Hace 5 años me resbalé y se me desprendió el hombro derecho. Yo soy protesista dental y ya no pude trabajar y no puedo trabajar, no tengo cómo percibir. Y aparte de eso, ¿cómo se va a producir? Falleció mi esposa, falleció mi madre, me quedé solo y nomás tengo una hija y vive como a 2 horas y media de aquí, casi nunca la veo, y te vivo prácticamente solo. Bueno, pero ya nos Entonces, tiene a nosotros, don Héctor. Claro, nos Y tiene a nos tiene a nosotros, nosotros y puede conectarse con nosotros a cualquier momento. Conmigo, por el lado mío puede contar conmigo. Y claro. Nadia, yo sé que ella está pendiente a ayudarnos lo que más podamos. Nosotros Cuente con estamos gracias. nosotros. pendientes. Cuente con Yo, nosotros, ¿verdad, chicos? ¿De qué ¿Alguien yo más parte le de que México quiera? es? ¿Es primera vez que se conecta a este grupo, Héctor? sí, es primera vez Ya. ¿De qué parte de México eres, del Estado de Héctor? México. ¿De Ah, qué el parte? DF. Yo vivo Pues, en Nesa, Estado de México. ¿En Zagualcoya? Sí, dile Y pues ahorita que ahí tú tiene también al eres don mexicano. José de los Santos. Así que te invitamos, Héctor, para que te unas a nuestro grupo y te incluyas en los grupos de apoyo. Mañana hay un grupo de apoyo muy bueno a las 6 de la tarde. Sería bueno conocerte, verte ahí, esperarte para conversar sí. contigo un poco. Y los viernes también tenemos un programa con Juanito de reflexiones, ¿no, Juan? Así es, a las 6 de la tarde los días viernes compartimos algunas vivencias y experiencias y a corazón, con el corazón en la mano, diga, a corazón abierto. Así Quiero es, decir con sinceridad y a veces algunos hemos tenido que llorar, otros aguantándonos porque saben cosas de adentro, pero que hace bien sacárselas a veces, como lo acaba de hacer Héctor, de contar, por claro. ejemplo, que está solo
Y también hemos hablado de la soledad en nuestros talleres, de la pena. Así que Lo puede ser esperamos. importante que, claro, puede ser Ya no importante estás Yo, que solo. yo pude Ya no- lograr, pude lograr esta conexión con ustedes gracias a la hermana Gloria de AMPAC. Ah, de Ella fue AMPAT, claro, es por de AMPAC. Roberto. Ya, Sí, perfecto. la hermana Gloria, ella me estaba mandando los mensajes. Ya es Desgraciadamente nuevo. no he podido. Para mí es bien difícil usar el teléfono porque no puedo controlar el dedo, por un Claro, lado. Por yo otro lo lado, entiendo. se me ha caído como 4 veces, 5 veces el teléfono y traigo todo el display rajado, quebrado, y eso se me dificulta. Ya, sí, da Pero tiempo. hace rato me habló la hermana Gloria de AMPAC. y sí, de AMPAC. Por Sí, ella es con Roberto. me- Perfecto. me- Yo te voy a llamar Roberto. En un ratito ya te llamo para ponerte al tanto de todo y para conectarte con nosotros, para unirte al me- grupo, ¿sí? Ya mismo gracias, te llamo por WhatsApp. Bueno, gracias. Dios gracias a bendiga. ti, Héctor, por habernos escogido y por estar aquí hoy día. No te preocupes que ya no estás solo. Gracias. Ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Como No, usted ve, esta es la comunidad de Parkinson, una comunidad con mucho corazón, una comunidad que está abierta a recibir al que lo necesita así es, y pues hacemos lo que podemos por nosotros mismos, porque si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos cuida? así es.